buenos días, muy buenos días, mis hermanos. Que el Señor nuestro Dios esté con todos ustedes y con su Santo Espíritu. Hoy te damos gracias, Señor. Alabamos tu santo nombre y te damos inmensas gracias. Gracias, Padre Celestial. Gracias por este día. Gracias por el día de ayer, que aquí en mi país, en República Dominicana, se celebraba el Día de las Madres. Gracias, Señor, por todas las madres del mundo entero y por las que están contigo, Señor. Un abrazo a cada una de sus hijos, seguro les llegó en el día de ayer. Te alabo y te bendigo, oh Señor Jesús. Te alabo y te bendigo, Jesús bueno y amado. Te alabo y te bendigo a ti, que de seguro fuiste un hijo ejemplar, que de seguro amaste a tu madre más que todo, como lo diste a conocer, como nos los demostraste. Y sé que ayer también para ti fue un día especial. Bendito y alabado eres, Jesús. Bendito eres, amado. Bendito eres, Maestro. Envía una unción de tu Santo Espíritu en este momento. Una unción que nos llene de ti, una unción que nos permita reconocer tu presencia donde quiera que estemos. Una unción que nos dé la tranquilidad que nos da la presencia del Padre. Bendito y alabado eres. Gloria y alabanza a ti, oh Señor Jesús. Y a ustedes, mis hermanos, salud en este nuevo día, en esta nueva semana. Que el Señor les llene a todos de su misericordia. Como decía en la oración, desde aquí, unas felicidades muy grandes a todas las madres que nos siguen, que nos ven, y también a las madres de quienes nos ven y quienes nos siguen. En especial yo le mando un abrazo especial con amor a la mía, a Hilda Mansur, quien pues es mi mamá, que gracias a Dios está entre nosotros, y que el día de ayer pues la pasamos muy bien junto a muchos de nuestros familiares que se hicieron presentes. Está también por aquí mi hermana Julia, quien vino a estar con mami en estos días, y a ella también, que es madre, pues felicidades. También felicidades a mi hermana Margarita, que es mamá, a la mamá de mis sobrinos, a todas y cada una de ellas, a Arly, a Carmen, a mi sobrina Sada, que es mamá, en fin, a todas las madres de República Dominicana y del mundo entero. Perdón. Ustedes saben, mis hermanos, que Dios es un Dios justo, misericordioso, pero es un Dios también celoso, es un Dios de orden y es un Dios de promesa. Un Dios de promesa que nos alienta y que nos consuela. Un Dios que no se hace esperar. Pero también es un Dios que nos, como les dije, que es un Dios de orden, que es un Dios que sus promesas también van mezcladas de orden y de justicia. Y cuando el Señor nos habla y nos dice que espera de nosotros cumplimiento y obediencia, pues Él también nos dice cómo hacerlo. Nos da la fórmula de cómo seguirlo en medio de la obediencia. Por eso, desde Moisés
que fue cuando le dio los mandamientos, hasta la fecha, estos son los que Él espera que nosotros cumplamos. Pero en el tiempo atrás, que podemos ver en el Antiguo Testamento, vemos cómo Él pedía y exigía orden, y los castigos eran como por paquete, diría yo. O sea, Él castigaba al pueblo que Él necesitaba enmendar esa respuesta que Él no obtenía de su pueblo. Por ejemplo, como lo hizo con Noé, como lo hizo con Sodoma y Gomorra, como lo hizo con pueblos que Él llamaba a recapacitar, les mandaba un profeta, les pedía orden, les pedían que cumplieran de alguna manera los requisitos y los cumplimientos que Dios, como único Dios, necesitaba y merecía. Pero el pueblo no escuchaba y el Señor enviaba pues castigos. ¿Qué pasa? Que luego de que estos grandes profetas anunciaban calamidades, como lo hizo Jeremías, como lo hizo Job, como lo hizo cada uno en su momento, ¿no? El Señor le hablaba al pueblo. El Señor le hablaba a una ciudad. El Señor le hablaba al grupo de personas que pues formaba un pueblo en ese entonces donde vivía Jeremías, por ejemplo. Pero luego vemos cómo Dios empezó o empieza a unificar y a clasificar y a simplificar el llamado y el castigo de manera personal. ¿Por qué? Porque ya cada quien tenía que hacer, tenía que dar respuesta de sus actos de manera personal. Y aquí vemos entre los pequeños profetas, al que así se le llamaron en ese entonces, a Habacuc, a Ageo, y así habían algunos pequeños profetas que se le llamó pequeños profetas porque vemos que sus libros inclusive tienen pocas páginas, pero no por eso dejaron de ser importantes. ¿Y cómo yo lo sé? Pues miren, aquí vamos a ver en el libro de Habacuc cómo el Señor le habla a él de una forma muy importante, y inclusive le habló y le dio requerimientos, le exigió, le pidió que hablara a su pueblo, que hablara. Pero ya ahí vamos a empezar a ver cómo el Señor se maneja ya diferente, de manera simple a cada quien. Vamos a ver en Habacuc 1, del 2 en adelante. Yo voy a leer una parte del 2. Y aquí a respuesta de él dice: me ubicaré en mi torre de vigía y me pondré de pie sobre mi almena para ver si diviso su respuesta, lo que él va a contestar a mi pregunta. Entonces Yahvé me respondió diciendo: escribe la visión, anótala en tablillas para que puedas leer de corrido, porque es una visión con fecha exacta que a su debido tiempo
se cumplirá y que no fallará. Si se demora en llegar, espérala, pues vendrá ciertamente y sin retraso. Los soberbios nunca tendrán mi favor. El justo sí vivirá por su fidelidad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los soberbios nunca vivirán, nunca tendrán mi favor, Los soberbios nunca tendrán mi favor. El justo sí vivirá por su fidelidad. Ese fue el gran mensaje que Dios le dio a Habacuc. Los soberbios nunca tendrán el favor de Dios, pero el que sí vivirá será el justo. Esa fue la respuesta que le dio Dios a Habacuc, y como tal le dijo que lo escribiera, le dijo que tuviera mucho en cuenta de que esto tenía que tener fecha, de que tenía que tener en cuenta que esto lo dijo él con fecha. Y se trata ya de una profecía, de un mensaje de Dios profético hecho de manera singular a una persona. Si tú eres soberbio, la soberbia nunca tendrá el favor de Dios. Y el justo vivirá por su fidelidad. Aquí vuelve y menciona la fidelidad. ¿La fidelidad a qué, mis hermanos? Al cumplimiento, a la obediencia. Si tú eres fiel, es porque tú obedeces. Entonces, ya vemos cómo aquí empieza Dios a exigir el comportamiento de quien cree en Él, de quien quiere ser parte de su pueblo de manera particular. Y empieza a esperar de ellos de manera singular. ¿Por qué? Pues Él va a premiar a los justos. Es lo que Él dice, que Él va a premiar a los justos. Es difícil cómo hacer entender a un pueblo que si eres soberbio, tú no vas a agradar a Dios. Tú nunca vas a tener el favor de Dios. Nunca. Ni en ese entonces, ni hoy. Porque esto fue una profecía hecha con fecha para que perdurara. Él premia a los justos con sus favores. Y eso va a ser por siempre. Esto fue una respuesta que le dio Dios a Habacuc cuando éste le preguntó, cuando éste en oración le pregunta que por qué él lo hacía ver injusticias, que por qué siempre los profetas tenían que dar estas noticias tan difíciles. Y eso lo vemos, por ejemplo, en Jeremías, como les dije antes.
Entonces nosotros ya veremos a un Dios que ya no va a anunciar a través de profetas anuncios ¿cómo se llama? De castigos, sino que va a empezar desde ese momento a dar soluciones y a dar promesas y a pedir sobre el comportamiento personal, porque tu salvación es personal. Ya no va de la mano del pueblo. Quiere decir que si tú en este momento en el que estamos viviendo, que estamos ya al doblar de un final de los tiempos, tu comportamiento es el que te va a conducir. Que nosotros tenemos tiempo para ponernos dentro de los justos a los que el Señor se habla en esta palabra. Que si tú eres justo, vas a obtener su fidelidad. Tú estás a tiempo todavía. Pero si tú sigues de soberbio, pues ahí no vas a tener el favor de Dios. Esto es una promesa que se lo dio Dios a Habacuc con fecha escrita y cortita para que te lo aprendas. Estamos viviendo tiempos en los que el Señor te dice a ti de manera personal que si tú te comportas como los soberbios, que si tú te mantienes con esa posición, no vas a obtener los favores que Él tiene para los que le quieren, quienes lo aman, para quienes le siguen. Pero que si eres justo, sí vivirás en su fidelidad. Yo no sé tú, pero yo sí quiero ser de ese pueblo de Dios, de ese pueblo al que Él va a cubrir con su misericordia. Entonces estás a tiempo todavía de ser justo y obtener la gracia de la fidelidad de Dios en un momento como el que ya estamos viviendo. Que el Señor te bendiga, que te muestre su rostro y que tengas una semana feliz y bendecida.